Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Les saludo con mucho cariño y le doy la bienvenida a este espacio donde tomamos como estandarte nuestra propia alegría de vivir para hacer frente a la vida de la mejor manera. Usted y yo sabemos que si no lo hiciéramos así, las contrariedades de la vida diaria acabarían por apabullarnos o de enfermarnos o de hacernos creer que estamos enfermos. Y de eso hablaremos el día de hoy, de hipocondría, esa preocupación por padecer una enfermedad grave cuando en realidad no existe. Como ve, en ocasiones la lucha es con nosotros mismos. Bienvenidos a La Vida es Lucha. Bienvenidos también, por supuesto, nuestros especialistas de cabecera que van a esclarecer este tema para todos. Empiezo con mi queridísima doctora Laura Vélez, que me da un gusto enorme coincidir contigo en este espacio, Laura. Ay, hola, ¿qué tal? A mí también, feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. Gracias, Janet. Por supuesto, el doctor Eduardo Nieto. Doctor, qué gusto de estar aquí hablando de hipocondría, ¿no? Igual, Janet, a la orden. Muchas gracias. Y esta mañana también tenemos a una especialista invitada para abundar sobre el tema que hoy nos ocupa. Me gustaría que nos acompañaran a conocer quién es ella. Y Circa nos lo va a ir explicando paso a paso. Adelante, Circa. Marta Margarita González es licenciada en Psicología por la FES Zaragoza de la UNAM. Cursó el posgrado en Neuropsicología y Demencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Neurociencias por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Psicoterapeuta especializada por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual México. Adscrita a la Universidad de Ciencias del Comportamiento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Psicóloga Marta Margarita González, bienvenida. Gracias por aceptar estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder compartir. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos comenzando con el tema. Circa, por cierto, la voz latina que significa acerca de, nos pone en contexto sobre la hipocondría. Estar convencido de padecer una enfermedad grave por una mala interpretación de síntomas se ha convertido en una enfermedad cada vez más arraigada. La hipocondría o hipocondriasis es un trastorno definido por una preocupación excesiva de padecer alguna enfermedad. En México se estima que 14 de cada 100 personas pasa por un proceso de somatización alguna vez en su vida. Es una condición que afecta más a mujeres que a hombres y se presenta a partir de los 30 años de edad en personas que sufren cuadros de ansiedad, depresión o son aprensivas. Se calcula que en el mundo entre 15 y 20% padecen hipocondría y que esta cantidad se ha incrementado durante el tiempo de pandemia. Muy bien. Entonces, Margarita, quiero que nos ayude a despejar varias dudas que tenemos. En sí, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podríamos definir la hipocondría? Es una preocupación, es un pensamiento, una creencia constante de que tenemos una enfermedad o que estamos a punto de tenerla, ¿no? Y entonces esto es todo el tiempo. Ellos mismos refieren que no pueden parar con este pensamiento y que desde que amanece hasta que se duermen, ellos están pensando constantemente que se van a enfermar o que ya están enfermos. A mi modo de entender, creo que todos hemos pasado por ser un tanto hipocondríacos. Por eso pienso que todos tenemos inquietudes respecto al tema de hoy. Doctora Laura Vélez, ¿la hipocondría puede derivarse de una depresión? Así como mencionó la psicóloga, la hipocondría pues es esta enfermedad que uno tiene una preocupación excesiva por enfermarse, ¿no? Pero entonces ahora esta hipocondría se le llama también trastorno de ansiedad por enfermedad y es un trastorno independiente a la depresión.
Sin embargo, vemos que puede surgir al mismo tiempo que la depresión o la ansiedad generalizada. Vemos que algunas personas que padecen depresión por alguna causa de una enfermedad o de alguna enfermedad de algún ser querido, a raíz de esa situación puede también desarrollar la hipocondría. En la actualidad, con esto de la pandemia y de muchas personas que se enfermaron de COVID, esto ha sido una de las causas que las personas padecen depresión y también hipocondría. Si nos damos cuenta, es algo que está padeciendo en la actualidad muchas personas y puede estar presentándose al mismo tiempo que la depresión y al mismo tiempo que la ansiedad generalizada. Gracias por la respuesta, Laura. Doctor Nieto, ¿hay distintos tipos de hipocondría? Sí, es muy interesante la pregunta que nos haces, porque realmente los pacientes no saben qué es lo que les aflige, ¿no? El típico hipocondríaco, el clásico, vamos a llamarlo así, se presenta con el médico y le cuenta todos sus dolores, sus preocupaciones orgánicas, y él no está esperando que el médico le diga, oiga, pues ya que tengo yo sus análisis clínicos y sus estudios de varios especialistas y usted no tiene nada, ¿no? Esa palabra que no tiene nada es muy interesante valorarla, ¿verdad? Porque para el paciente le da lo mismo que sus estudios clínicos y los estudios especializados hayan salido negativos, ¿no? Para el enfermo, él se siente muy mal, y lo que dirá en su interior será, este médico no me entiende, este médico no sabe lo que tengo, ¿no? Y voy a cambiar, voy a pedir otra opinión, ya ve, cada quien tiene sus propias justificaciones. Entonces, ese es un tipo del hipocondriaco, el hipocondriaco que no sabe lo que tiene, no sabe, él no tiene esa palabra que nosotros estamos manejando para nuestro público. También existe otro sujeto que tiene una personalidad paranoide, se siente perseguido, tiene enemigos, pero en este caso el enemigo es invisible y no lo ve, ¿no? Por lo tanto, pero está enfrente de él y está en su conciencia, quiero decir. Muchas gracias, doctor. Y tengo otras dos preguntas que quizá tengan una misma respuesta, porque ¿se llega a ser hipocondríaco por alguna razón específica? ¿Y por qué la salud se ha convertido en obsesión? Pero ambas, si nos lo permiten, serán respondidas después de nuestro primer corte comercial. Tal vez usted que nos sigue tenga dudas, tenga inquietudes. ¿Se considera hipocondríaco? Pero por favor no se vaya. Seguimos con La Vida es Lucha. Similares está a tu disposición. ML Print, tu equipo juega y baila real. Usa la triple acción de ML Print. Cofepris 22-33-00-201-B2710. Consulte a su médico. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Recuerde que recibimos sus preguntas y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook somos @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión y en Twitter somos DRSimiTV. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde queremos entender de manera más clara, a ver, cómo vivir más plenamente. Y vamos con las preguntas que nos formularon nuestros amigos, pero antes quiero retomar lo que comentaba antes del corte. Doctor Nieto, ¿por qué se llega a ser hipocondríaco? Es muy complicada la pregunta, entonces tendríamos que hacer primero un análisis de personalidad, ¿no? Es decir, les decía yo a nuestro querido público que el enfermo no sabe qué es lo que tiene, él se siente enfermo, ¿no? Él no tiene en su mente la palabra hipocondriaco, ¿no? Entonces, aquí la situación es de que él se presenta constantemente con los doctores
está pidiendo siempre los medicamentos, escuchando todas las recomendaciones del mundo acerca de qué te compone, qué no te ayuda, etcétera, etcétera. Y entonces, al final del día, se da cuenta de que el médico le dice, señor, usted no tiene nada. Esa frase sí creo que la deberíamos de borrar en los diagnósticos, porque ¿cómo no es que no tengo nada si yo me siento mal, doctor? No. Entonces, efectivamente, aquí los médicos debían tener un poco de sensibilidad y de conocimientos psicológicos para decir, este es un paciente hipocondriaco, ¿no? Es un paciente que igual necesita medicamentos, necesita tratamiento, como si estuviera enfermo de cualquier otra enfermedad, ¿no? Me gustaría nada más señalar que la palabra etimológicamente es llamar la atención. En la época de Galeno, que vive en el siglo II de nuestra era, en ese tiempo se hablaba del hipocondrio, ¿no? Entonces decían, me duele el hipocondrio, y yo me fui al diccionario y dije, bueno, ¿dónde queda eso? Es abajo de las costillas, en la zona del abdomen. Entonces, muy típico, ¿verdad? Cuando las personas tienen, vamos a decir, problemas digestivos o del intestino, se sienten presionados en la zona debajo de las costillas. Ese es el hipocondrio. Y tenemos el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. Entonces, de ahí viene la palabra famosa que estamos manejando aquí, hipocondriaco. En otras palabras más simples, le duele el hipocondrio o el abdomen. Gracias, doctor Nieto. Psicóloga Margarita González, ¿por qué la salud se ha convertido como en una obsesión? Bueno, es muy, muy frecuente escuchar esto. Janet, quiero hacer un comentario aquí. Forma también parte de del acceso a las redes sociales, al internet. Es muy frecuente encontrarnos a los usuarios diciendo, mira, es que yo ya leí en Google y yo ya leí en esto y yo ya leí, entonces vienen sobreinformados. Cada vez que encuentro algo, un artículo o que encuentro un reportaje o que encuentro, el sujeto empieza justo a obsesionarse con esos síntomas, aunque no los haya sentido previamente. Entonces te voy a poner un ejemplo. Me duele la cabeza, puedo tener, por ejemplo, ahora con el COVID, puedo tener COVID, sí, pero también ya me está doliendo la espalda. Pero también decía que voy a tener problemas respiratorios. Y entonces un síntoma empieza a ir al otro y al otro y al otro. Y es justo, a veces, muy frecuentemente es una mala interpretación de los propios síntomas, mecanismos fisiológicos del cuerpo. Entonces, si yo acabo de comer, obviamente voy a tener diferentes movimientos, diferentes, pues del proceso digestivo. Y entonces las personas con hipocondría empiezan a interpretar esas sensaciones, porque como bien dice el doctor, sí está la sensación, nada más que yo la interpreto de una forma nociva o que me va a hacer daño. Entonces, pues sí, siento la digestión o siento que se mueve el intestino y entonces eso probablemente tengo un tumor. Probablemente me va a pasar algo. ¿Por qué? Pues porque mi pensamiento es una falsa creencia en mi pensamiento, en un error de interpretación muchas veces de sensaciones normales y comunes en todos. Gracias, Margarita. Y ahora sí vamos a las preguntas del público para este programa, para nuestros especialistas. ¿Las escuchamos? ¿La familia cómo puede ayudarle? Va a ser muy importante que la familia comprenda qué es la hipocondría. Y sí se necesita mucho apoyo familiar, principalmente que sean empáticos y que acepten que su familiar sí está sufriendo porque se le está pasando mal. Pero por favor no se vaya, seguimos con La Vida es Lucha. Regala amor. Cada muñeco del Dr. Simi está hecho por manos de personas con discapacidad. Por eso son únicos y hechos con amor. Encuentra a este galán de talla internacional en farmacias similares y llévalo contigo. Al comprarlo, no solo adquieres una obra artesanal, creas más empleos para personas que merecen nuestra admiración. Y
señor! ¡Prepárense! Este 27 de noviembre vuelven las semicarreras a Monterrey. Y 2,500 huercos saldremos del Parque Fundidora a las 7 de la mañana para correr 5 o 10 kilómetros. Corramos con todas las medidas de sanidad y para apoyar al Parque Ecológico Chipinque. 27 de noviembre, séptima carrera presencial en Monterrey. ¡A inscribirse, mondao! ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. En La Vida es Lucha nos gusta mantener ese puente de comunicación con usted. Si aún no lo ha hecho, puede hacerlo a través de nuestro Facebook. Somos @SimiTV Oficial. Si es más visual, también estamos en Instagram. Ahí nos encuentra como Simi Televisión. Y finalmente en Twitter somos DR Simi TV. Pongámonos en contacto y enriquezcamos La Vida es Lucha. ¿Qué les parece si vamos a otras preguntas del público? ¿La hipocondría se contagia? Efectivamente, ¿no? No por ósmosis, ¿verdad? No por ondas, ¿no? Pero sí porque hay grandes influencias entre una persona y la otra, ¿no? Por ejemplo, se conoce muy bien que hay casos de hipocondríacos que se deben a que han estado sometidos a curaciones intensivas, ¿no? Vamos a pensar, recuerdo un caso de que platicaba un paciente que había estado en terapia intensiva muy grave, de un problema cardíaco, y entonces que los tenían iluminados 24 horas, ¿verdad? Porque no se les fuera a ir ningún detallito del paciente, ¿no? Entonces imagínense un sujeto sometido a una terapia intensiva por X tiempo, efectivamente, y el médico otra vez ingenuo que le dice, ya se puede usted ir, ¿no? O ya no tiene nada, ¿no? Pero qué barbaridad, ¿no? Tiene todo, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso exactamente de la pregunta de que efectivamente se puede hacer después de una enfermedad o después de una situación traumática, como se le conoce técnicamente, entonces el sujeto empieza a desarrollar una situación de este tipo. ¿Cómo se trata si en realidad no están enfermos? Se inicia un proceso terapéutico en donde aprendemos a identificar emociones, pensamientos y conductas, recordando que la hipocondría tiene un componente fuerte de una creencia falsa, pero está muy arraigada. Nosotros tenemos que enseñarle a los sujetos, y aprendemos en el camino juntos, que estos pensamientos van a estar constantemente agobiándolos, constantemente apareciendo. El sujeto tiene que aprender a no hacerle caso a esos pensamientos. Nosotros tenemos diferentes técnicas para que ellos aprendan a encapsular los pensamientos y que puedan seguir con su vida cotidiana sin quedarse pegados o fijos a estos pensamientos. Bueno, pues finalmente ya es el momento de llegar a conclusiones, a soluciones posibles. Empiezo contigo, mi querida doctora Laura Vélez. Sí, aquí como conclusión es darnos cuenta que esto es un trastorno mental que puede llegar a afectar la vida de las personas y como lo hemos dicho, pues el indicado aquí es el médico psiquiatra, también para trabajarlo el terapeuta, el psicoterapeuta, hay diferentes tipos de psicoterapias donde se puede trabajar esto, pero no dejarlo a un lado y también como familiares comprender que la persona que lo padece de verdad está sufriendo. Muchas gracias. ¿Sus conclusiones, doctor Nieto? Yo creo que la mejor fórmula para ayudar a un paciente hipocondriaco sería una revisión de su historia clínica y ya les digo, con los antecedentes familiares y la etapa del desarrollo psicológico, ya salen a aflorar toda la situación patológica que lo lleva a arrinconarse y, como le dije, ser prisionero de sí mismo. Bien. Y ahora los apuntes finales de la psicóloga Margarita González. Para todos los pacientes, para todas las personas, este tipo de padecimiento tiene solución, tiene un remedio. Es muy importante entender y validar que si el paciente se siente mal y está teniendo quejas, hacerle caso a esas quejas, pero enseñarle y hacerle ver que no obedecen a un problema físico,
obedecen a un problema que sí está enferma una parte del pensamiento y de las ideas y de las creencias, y que justamente hay que trabajarlo. No con medicamentos, probablemente, o sí con medicamentos acompañados, pero hay que validar eso. O sea, es muy importante escuchar a los usuarios, a los pacientes, es básico, ¿no? Que el paciente se siente escuchado, atendido y que es algo que tiene remedio. Psicóloga Margarita González, todo el equipo de La Vida es Lucha, estamos muy, muy agradecidos por su presencia en la mañana de hoy. Muchas gracias, en verdad. Gracias. Y bueno, Circa tiene información para usted. ¿La escuchamos? Recuerde que si quiere ver nuevamente este programa, lo puede sintonizar en nuestro canal de YouTube Simi Televisión o en redes sociales. Y si usted o alguien que conoce requiere atención profesional acerca de la hipocondría, llame al 800-911-3232, el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae. Doctora Vélez, gracias por el programa de hoy. Estaremos listos para la próxima semana, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Janet. Querido doctor Nieto, muy interesante el tema de hoy. Gracias por estar con nosotros siempre. Hasta la próxima semana. Janet, muchas gracias. Igualmente. La hipocondría es solo uno más de los laberintos que nuestra mente crea para, aunque no parezca, adaptarnos a un mundo que sentimos confuso o incierto, pero del que aprendemos constantemente. Esa es la lucha permanente. Por eso decimos que la vida es lucha y estamos dispuestos a vivirla de la mejor manera. Soy Janet Arceo y usted lo sabe. Le esperamos con enorme gusto la próxima semana. ¿Nos acompaña? Hasta entonces. Víctor González, Dr. Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022. Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, departamento de El Quiché, Guatemala. Es una activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel global. El 16 de octubre de 1992, la Academia le entrega el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué nominó a Víctor González Torres como candidato al Nobel de la Paz? Este año, de cara a la salud, de cara al modelo que representa la vida de don Víctor González Torres, como persona que trae una vida increíble, impactante, que lo podemos conocer incluso Mi vida es lucha, que es su libro que publicó este año. El contacto que él ha tenido con las personas a lo largo de su vida, los esfuerzos personales que lo caracteriza a él, más llega a levantar un sistema como el Dr. Simi, que realmente tiene también su propio impacto y que muchas instituciones lo han acogido. O sea, no puedo decir lo han copiado, porque no se puede copiar, pero en realidad ha motivado a muchas empresas que abaraten la salud o que tomen los ejemplos de don Víctor. He visto a lo largo de estos años cómo crece este modelo en la mente de la gente. Pues por todo eso no tendría todo el tiempo de hoy para argumentar, digamos, las cualidades, lo que merece don Víctor y lo que merece su modelo, debido que el premio Nobel no se da para que empiece a trabajar, sino se da porque ya hay un producto, ya hay un avance, porque ya hay un precedente que valorar. Entonces, yo le presenté su candidatura al Premio Nobel de la Paz en tiempo que corresponde, con todo lo que significa presentar un candidato, es decir, presentar la documentación, la investigación, los argumentos muy precisos al Instituto Nobel, y de hecho pues he estado informando sobre el tema. Entonces sí, presenté su candidatura al Premio Nobel, ¿se imagina usted? Entonces, por supuesto que presenté con mucha emoción.
esta candidatura, y México es un país que ha tenido premios Nobel de Paz, y sin embargo ya hace muchos años que no tiene un premio Nobel de Paz. O sea, debería ser una motivación también para que México sea beneficiado. Si ahora lo estoy diciendo al público que mi candidato este año es don Víctor, es por el cariño que le tengo en primer lugar y porque estoy convencida que es un modelo a seguir, es un ejemplo a seguir. Muchos tendrán duda y pues les confirmo, don Víctor González Torres y el doctor Simi de Farmacias Similares, el sistema, es mi candidato para 2022. Doctora Menchú, ¿usted cree que la violación de los derechos humanos es también la falta de salud? Totalmente, porque no solo que la salud tiene precio monetaria, porque si hiciéramos un estudio sobre cuántos millones de gente deba gastar al año por su salud, es inmenso, es toda la humanidad, pero la inmensa mayoría no tienen el presupuesto mínimo para abaratar su salud. Entonces, el hecho de que haya una consulta, no gratis, pero accesible, el hecho de que la señora llegue a la casa con un poquito más de medicamento y le rinda más, es también felicidad de la familia. O sea, cómo la salud llega directamente a la estabilidad y la armonía familiar. Víctor González, Dr. Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022. Prepárense, este 27 de noviembre vuelven las semicarreras a Monterrey y los 1500 huercos saldremos del Parque Fundidor a las 7 de la mañana para correr 5 o 10 kilómetros. Corramos con todas las medidas de sanidad y para apoyar al Parque Ecológico Chipinque. 27 de noviembre, séptima carrera presencial en Monterrey. A inscribirse, mondao.